Oye, hermano, ¿quieres que te diga un secreto? Comencemos. Hemos llegado al último video de la trilogía. Si tú eres un madurista y necesitas más que solo razones económicas y sociales para dejarte apoyar al gobierno de Maduro, tranquilo, este video es para ti. En el video anterior hablamos de los problemas sociales del país. En este video nos enfocaremos en los problemas políticos. Olvídate del petróleo, olvídate de la pésima economía, olvídate de la violencia en el país, olvídate de la falta de los derechos humanos. En este video, seamos sabios por un momento y pensemos en el futuro de nuestro país. Empecemos. Repasemos un poco. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. Veamos algunos países que han sido oficialmente catalogados como dictaduras en el 2012. Corea del Norte, considerada dictadura por abuso de poder, falta de representación electoral y censura de la prensa. Cuba, considerada dictadura por falta de representación electoral, indiferencia al sufrimiento de sus ciudadanos y censura de la prensa. Dinero jalado por el dictador, $900 millones. Azerbaiyán, considerada dictadura por corrupción y abuso de poder. Dinero jalado por el dictador, $500 millones. Siria, considerada dictadura por falta de derechos humanos y falta de representación electoral. Dinero jalado por el dictador, $550 millones. Qué países tan malos, ¿no? No nos gustaría estar en esta lista, ¿verdad? Venezuela, considerada dictadura por abuso de poder, corrupción, falta de derechos humanos y censura de la prensa. Dinero jalado por el dictador, más de $1.000 millones. Esto es suficiente para comprarle a 40.000 venezolanos una casa. A la hora de su muerte, Chávez fue catalogado como uno de los dictadores más ricos del mundo, y ahora el gobierno de Maduro trata de seguir este mismo rumbo con más ferocidad que cualquier otro gobierno anterior. ¿Cómo es que la mayoría de los venezolanos no saben esto? ¿Cómo es posible que el mundo entero se ría de nosotros y nos vea al mismo nivel político que Corea del Norte, Cuba y Siria, y nosotros no tengamos ni idea de esta realidad? Lastimosamente, hermano, al igual que Corea del Norte, nuestro gobierno está construyendo su propia burbuja de comunicaciones que ya ha afectado a más de la mitad del país. Esa mitad que no tiene cable o internet y que no pueden ver videos como este y que solo ven lo que el gobierno muestra en sus canales. En Corea del Norte la burbuja ya está formada. Esta burbuja es tan fuerte que el gobierno puede decir que Corea ganó el Mundial de África y los coreanos celebrarían por un año creyendo ser los campeones del mundo. Venezuela está en ese mismo rumbo con más de 32 canales y radios cerradas y más de 200 estaciones amenazadas a ser cerradas por el gobierno. En unos pocos años esta burbuja se completará, y así tengas cable o internet, solo verás lo que el gobierno le conviene que veas. Una vez que se forme esta burbuja de comunicaciones, no podrán salir jamás, y este mismo video será bloqueado y nunca lo podrán ver. Bueno, eso no importa, ¿no? O sea, simplemente esperemos unos años a las siguientes elecciones y sacamos a Maduro, ¿verdad? Lastimosamente, hermano, así esperes 50 años y si el 90% de todos los venezolanos voten para sacar a Maduro, con la CNE comprada por el gobierno, Maduro no saldrá. Venezuela no es una democracia, Venezuela es una dictadura sociocomunista disfrazada como una democracia. Muchos expertos llaman a este gobierno una cuasi dictadura. Esto es cuando un país usa maneras legales para obtener poderes ilegales que en el futuro serán usados para resguardar acciones ilegítimas. Quiero que tengan en mente que todo lo que hizo Hitler en Alemania fue legal. Así es, hermano. Te voy a dar 7 ejemplos claros por el cual este gobierno es ilegítimo. Una dictadura se caracteriza por una ausencia de división de poderes. Como pueden ver, entidades como la CNE y las Fuerzas Armadas son controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto es inconstitucional, ya que estas entidades deberían ser independientes de cualquier partido político. El problema de nuestro sistema político es que no hay separaciones entre los 5 poderes del gobierno, los cuales son la rama legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y cívica. Estas 5 entidades deben ser independientes de cada una si un gobierno quiere realmente llamarse a sí mismo una democracia. ¿Por qué? Píntate este escenario. Imagínate que eres el director técnico de un equipo de fútbol y vas a jugar tu primer partido contra el equipo azul. Al organizar el partido, en vez de dejar que la FIFA escoja a los árbitros, el equipo azul suministra sus propios árbitros y además de eso suministra sus propias reglas para el partido. Cuando el partido empieza y se cometen faltas contra tu equipo, el equipo azul se defiende diciendo que las reglas que ellos crearon les permiten a sus jugadores hacer faltas. Y cuando tratas de reclamarle esta locura al árbitro, el árbitro te saca una tarjeta roja y te saca del juego. Esto es exactamente lo que está pasando en Venezuela. El gobierno es el equipo azul, el árbitro es la CNE y las reglas son suministradas por la asamblea. Así, ¿quién no gana un partido? Otro ejemplo del sistema cuasi dictatorial es cuando Chávez cambió la constitución para que él pudiera ser reelegido por tercera vez y sin límite alguno, cuando él mismo dijo: ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Muchas de las empresas que no apoyaban al gobierno han sido nacionalizadas y expropiadas solo por pensar diferente. Pero de nuevo, el mismo Chávez dijo: ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No. Cada día Maduro habla maravillas del sistema político de Cuba y de su gobierno, y usa Cuba como ejemplo a seguir para nuestra nación. Esto no estaría malo si no fuera por el hecho de que Cuba es una dictadura. Para los que todavía no me creen. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura.
Puedo hablar y hablar todo el día de todos los fraudes cometidos por parte del gobierno, pero vamos a enfocarnos en las elecciones más recientes con Maduro. En las elecciones del 14 de abril del 2013 hubieron más de 1.300 infracciones y delitos en el proceso electoral. Estos son hechos. No quieren que la oposición esté cerca del centro de votación y los militares están escondidos y no hacen nada por el respecto. Eso es un disparo, señores. Por ley, todas estas infracciones tuvieron que haber sido investigadas, pero fueron ignoradas por la CNE y no hubo investigación. Los observadores independientes del Instituto de Altos Estudios Europeos catalogaron estas elecciones como sospechosas e ilegítimas, con una gran posibilidad de fraude, y al igual que el rector Vicente Díaz, ellos pidieron el reconteo de los votos para no dejar en duda quién ganó. No hay nada malo en eso, ¿no? Es solo un reconteo. Pero el gobierno, teniendo la oportunidad de demostrarle al mundo que realmente ganaron, si es que ganaron, decidieron más bien desechar los votos lo más rápido que pudieron. ¡Se están robando los votos! ¡Se están robando los votos! Además de tomar el poder vía fraude, hay otro obstáculo que evita que el gobierno de Maduro sea legítimo. Maduro es de Colombia. Yo nací en Caracas, en una parroquia. Bueno, ahora es parroquia, antes no era parroquia, en un lugar llamado Los Chagoramos, Valle Abajo. Totalmente venezolano, de Caracas, de la parroquia del Valle. Un acta de nacimiento en la parroquia Candelaria. 3 políticos profesionales, 3 historias diferentes. Ellos o tienen muy mala memoria o no saben cómo mentir. El artículo 330 prohíbe a cualquier personal militar el poder de optar a cargo de elección popular. Cuando el diputado Diosdado Cabello fue reincorporado a las Fuerzas Armadas en diciembre, el diputado perdió su posición en la Asamblea, según el artículo 330. Esta es otra violación a la Constitución por parte de un gobierno que juró respetarla, pero como siempre, no ha pasado nada. Los podría aburrir con cientos de violaciones más por parte de este gobierno hacia la Constitución, pero no quiero que el video dure 1 hora. El punto es que solo una violación a la Constitución es suficiente para que un gobierno sea ilegítimo, y por ende, este gobierno, teniendo incalculables violaciones, es una dictadura sin duda alguna. Hay que reconocer que de tanta crisis que generó la Quinta República, el gobierno de Chávez tuvo un legado bueno, el cual fue tratar de levantar la clase baja y promover igualdad en el país. Pero Maduro ni siquiera hace esto bien, y en vez de disminuir la miseria, la ha elevado. Tú le temes a la Cuarta República y a la oposición, pero lo que no saben es que esta misma oposición fue la que le dio el poder a Chávez en 1998 con sus votos, y esta misma oposición se niega a regresar a la Cuarta República, pero también se niegan a vivir bajo la dictadura de esta Quinta República. Lo único que piden es un cambio. Hermano, despierta. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más necesitas escuchar para que concientices? Les he dado razones económicas, sociales y políticas por las cuales no debemos apoyar la dictadura de Maduro. Este gobierno es ilegítimo, inconstitucional y dictatorial. ¿Algún día has conocido a un norcoreano en persona? ¿No te has preguntado por qué? Hermano, entiende, tal vez para Corea del Norte es demasiado tarde, pero para nosotros todavía hay tiempo. La burbuja no se ha cerrado, no esperes a que se cierre. Usa tu conciencia, tu inteligencia y tus morales y haz tus propias conclusiones. ¿Realmente te ves viviendo en Venezuela con este gobierno en 10 años? ¿No piensas que podemos estar mucho mejor? Pana, la evidencia está aquí. Esta no es la leyenda de San Nicolás. Estos son hechos, fotos, videos, testimonios que ustedes mismos pueden verificar. No hay comida, no hay seguridad, no hay morales. La inflación nos está matando, la delincuencia nos está masacrando y la corrupción nos está degollando. Por favor, abre tus ojos. No esperes a que sea demasiado tarde, actúa ya. Hermano, los estudiantes no son tus enemigos. Ellos solo están pidiendo libertad. Venezuela somos todos, hermano. A todos nos gusta un buen partido de béisbol, jugar dominó y comer una arepa de las buenas con familiares. Nuestros colores políticos no cambian el hecho de que todos somos venezolanos, pero este gobierno nos trata de dividir los unos a los otros. Entiendan, no somos los unos a los otros. No somos capitalistas contra socialistas. Somos el pueblo contra la tiranía, la libertad contra la opresión. No importa de qué partido político seas, pana. Ningún gobierno democrático debe tener tanto poder y ningún pueblo soberano debe calarse tanta corrupción y opresión por manos de un hombre. Venezuela es un país hermoso, no dejen que se pudra en las manos de tiranos. Si no respetan la existencia, esperen resistencia. Con asesinos y dictadores no se negocian. Y para los que dicen que soy un hipócrita y cobarde por no mostrar mi cara en estos videos, yo no muestro mi cara en estos videos porque estos videos no se tratan de mí. Se tratan de ti, de tu futuro. Pero para los curiosos, aquí estoy, pana. Nada que ocultar. Los estudiantes no se ponen estas máscaras por miedo. Los estudiantes no se ponen estas máscaras para ser malandro. Los estudiantes se ponen estas máscaras porque esto es un símbolo de coraje. Porque cuando ellos salen en esas calles a arriesgarlo el todo, por tu futuro y mi futuro, ellos saben que no se trata de ellos, o de su identidad, o de su cara. Se trata de nuestro país, de tu país, de mi futuro. Cuando ellos salen a las calles unidos por un solo sueño, todas esas caras se convierten en una. Venezuela es indomable, hermano. Venezuela es una. Venezuela somos todos. Pelea por ella. Nuevamente os invito a responder este mensaje. Estaré esperando tu respuesta.